es el punto de saber que existen objetos anómalos y tener acceso a ellos, y aún así no aprovechar sus propiedades únicas? Esto, por supuesto, debe hacerse en secreto y como una excepción a las reglas, por el bien mayor. ¿Cuestionable? ¿Y si, por ejemplo, una madre hiciera algo así para salvar a su hijo del sufrimiento? La mujer era muy consciente de que estaba rompiendo las reglas y haciendo algo incorrecto, usando el objeto anómalo para sus propios fines. Aún así, no se preocupó por las consecuencias, ni le importó lo que pudieran hacerle, ni cómo la castigarían. Había encontrado una manera de salvar a su hija de su sufrimiento. La niña había estado constantemente plagada de pesadillas, y nada había ayudado, ni los médicos con sus medicamentos, ni la hipnosis, ni siquiera la psicoterapia. El padre de la niña también se había esforzado por encontrar formas de ayudar a su hija, pero fue en vano. Pero entonces la madre tomó el asunto en sus propias manos. Era miembro de una de las organizaciones que se ocupaban de objetos anómalos. Además, estudió sus propiedades únicas. Entonces, cuando encontró una manera de usar una anomalía para ayudar a su hija, no dudó en usarla ni por un segundo. El tiempo se estaba agotando, por lo que ciertamente no había forma de hacer un plan detallado. Sus posibilidades de obtener el resultado deseado de forma segura sin ser atrapada ya eran escasas. Si se descubriera la pérdida de una anomalía, o si ella misma fuera sorprendida realizando un trabajo no autorizado con el objeto, entonces todo sería en vano. Sin embargo, la mujer completó su proyecto sin ser atrapada. Las pruebas necesarias demostraron que todo funcionó a la perfección, sin efectos secundarios. Después de revisar todo minuciosamente, la madre se llevó la anomalía a la casa y la utilizó para ayudar a su hija. Y funcionó. Por primera vez en mucho tiempo, la niña durmió profundamente y en paz, sin pesadillas. Sin embargo, este idilio duró solo una semana, y luego se hicieron evidentes las fallas obvias en el plan. La fuerza anómala que ayudó a la niña a liberarse de las pesadillas fue, de hecho, puesta en una araña viva por la madre. Bueno, así fue como sucedió, al menos. ¿Quiénes somos para juzgar? Pero incluso este no era el problema, exactamente. El arácnido debía permanecer cerca de la cama de la niña debido al alcance limitado de sus propiedades anómalas, y esto se hacía en secreto, sin que nadie lo supiera. Al poco tiempo, la niña vio la araña y le pidió a la madre que la quitara. Mientras se deshacían de ella, la araña mordió al hombre, lo que llevó a que se revelaran hechos aún más interesantes. Primero, esta era una viuda negra venenosa. Segundo, fue específicamente una hembra la que dio a luz a la descendencia. Y tercero, en el momento de la picadura de la araña, se manifestó la otra cara de sus propiedades anómalas. Basta saber que SCP-452 es una de las arañas más venenosas del mundo para tenerle miedo. Este es en realidad el principal motivo de preocupación. El efecto de las propiedades anómalas del objeto es desagradable, pero no es fatal e incluso es de corta duración. Teniendo en cuenta la colección de objetos de la Fundación, no se puede negar que se trata de una rareza bastante sorprendente. Comenzaré con lo obvio. SCP-452 se ve exactamente como la viuda negra del oeste de América. Además, la forma del objeto no difiere en modo alguno de los arácnidos ordinarios de esta especie. La Fundación clasificó la anomalía como Euclides y la colocó en una cámara aislada. La habitación es un poco más grande que 256 pies cuadrados, ya que contiene una colonia completa de SCP-452. Las arañas se alimentan una vez por semana, a veces con más frecuencia. Por lo general, se les alimenta con grillos vivos, larvas de escarabajos de la harina u otros insectos adecuados. Todos los demás procedimientos de cuidado se llevan a cabo como las arañas ordinarias, y sin embargo, poseen propiedades anómalas. SCP-452 prefiere instalar camas cercanas o en cualquier lugar donde la gente vaya a dormir, para ser exactos. No está claro si el objeto está observando a una víctima potencial o simplemente siente algún tipo de flujo de energía, pero la araña va solo a donde la gente duerme regularmente. Una viuda negra anómala, al igual que cualquier otra araña ordinaria, tejerá una red y se alimentará de forma natural, pero si ya no hay una persona adecuada dentro de un radio de 16 pies durante más de una semana, entonces el objeto saldrá a buscar a una. La primera de las propiedades anómalas de SCP-452 afecta a los sueños humanos. Cuando la víctima comienza a quedarse dormida y entra en sus ciclos MOR, el objeto bloquea su capacidad de soñar. Cuando la víctima sufre de pesadillas constantes, este es, de hecho, un atributo muy útil. Esta es la razón por la que el objeto se conoce como la araña atrapasueños. Este efecto anómalo siempre funciona perfectamente en todos los casos. Sin embargo, no se describió el mecanismo que permita que el objeto haga esto y no parece haber sido estudiado en absoluto. Para ser justos, tuve en cuenta que todavía se sabe muy poco sobre cómo sueña la gente en general, por lo que es casi imposible realizar un estudio en profundidad sobre las propiedades de este objeto. Sin embargo, los efectos de SCP-452 pueden no ser tan simples como parecen inicialmente. El hecho es que cuando los ciclos MOR son perturbados, una persona comienza a experimentar sueños intensos caracterizados por violencia. En otras palabras, pesadillas. Supongo que la araña anómala crea así una especie de círculo vicioso, del cual podría recibir una especie de recarga de energía. Y no todas las
personas pueden recordar sus sueños, lo cual es normal para el cerebro. Por lo tanto, es imposible conocer los criterios por los cuales SCP-452 selecciona a las víctimas. Es probable que simplemente se asiente cerca de las personas que tienen pesadillas y, al interrumpir sus ciclos MOR, provoque pesadillas recién formadas. La mayoría de los sueños de prueba expuestos a este efecto anómalo de SCP-452 informan que durmieron bien. Aún así, algunas personas se despiertan con la sensación de que se perdieron algo, aunque parece que lo han olvidado y no pueden recordar qué fue exactamente. ¿De verdad crees que tal sentimiento ocurre por casualidad? Hasta el momento no se ha detectado ningún otro efecto de SCP-452 en el cuerpo humano o la conciencia, al menos mientras SCP-452 está en este estado de atrapar sueños. Pero la araña también sabe cómo transmitirlos. Esto tiende a suceder cuando, mientras suprime los sueños de una persona, muerde a otra. En tales casos, la víctima primero sufre el efecto del veneno de la viuda negra, que ya es suficiente para el tormento infernal. Entonces la persona mordida comienza a alucinar. Así fue como se descubrió inicialmente la primera instancia de SCP-452. Los agentes de la Fundación tienen acceso a los registros de un hospital en particular. Notaron alucinaciones vívidas que no eran características de una mordedura de viuda negra. Mientras se realizaban más experimentos, resultó que tal hecho ocurre bajo una sola condición: si no pasa más de una semana desde el momento en que una persona absorbe los sueños durante la mordedura de otra. Por razones de seguridad, todo el personal que ingrese a la celda de SCP-452 debe usar un traje protector sellado. Los científicos también deben obtener el permiso de un empleado que tenga autorización de nivel 4 para realizar investigaciones o experimentos. Para las pruebas, las instancias de SCP-452 se colocan en terrarios portátiles especialmente diseñados. Creo que también valdría la pena usar algún tipo de protección para proteger la influencia mental. Hasta ahora, el objeto ha mostrado propiedades anómalas solo durante el sueño de la víctima o durante un mordisco, pero quién sabe de qué más es capaz. Los experimentos en sí también deben llevarse a cabo solo en cámaras, que pueden estar completamente aisladas. Y esto es exactamente lo que hacen. Después de todo, nadie quiere que una instancia de SCP-452 salga por las rejillas de ventilación o las alcantarillas. Algunos experimentos se llevaron a cabo con 2 miembros del personal de clase D. Uno de ellos fue designado como fuente y el segundo como sujeto. El primer experimento documentado involucró a una mujer europea de 29 años y un hombre hispano de 31 años. Se instaló un recinto hermético con SCP-452 cerca de la cama de la mujer, que actuó como la fuente. Permaneció allí durante una semana y los poderes anómalos de la araña afectaron los sueños de la víctima. 7 días después, el segundo participante del experimento provocó a la viuda negra y fue mordido. Luego, los científicos inyectaron al hombre hispano un antídoto para aliviar los efectos del veneno de la araña. Un interrogatorio posterior reveló que la mujer había experimentado regularmente la misma pesadilla, pero nunca había soñado con ella durante la semana del experimento. El hombre, sin embargo, experimentó alucinaciones severas inmediatamente después de la mordedura de SCP-452. Las alucinaciones duraron aproximadamente 11 minutos, luego de lo cual el sujeto se recuperó gradualmente. El hombre describió en detalle lo que había visto. Resulta que era la misma pesadilla que había perseguido durante mucho tiempo a la mujer que actuaba como la fuente. Un segundo experimento realizado también confirmó los efectos previamente registrados de SCP-452. Esta vez la fuente era un hombre afroamericano de 48 años. El hombre había participado en determinadas hostilidades y como consecuencia padecía de trastorno de estrés postraumático. Ya había intentado todos los medios posibles para olvidar los terribles detalles entrelazados a lo largo de su pasado lleno de combate. Una instancia de la araña anómala fue colocada junto a la cama del hombre. Durante la semana de experimentación, el sujeto confirmó que había dejado de tener sueños, para incluir las pesadillas perpetuas que lo habían atormentado. Luego, a la misma viuda negra se le permitió morder a un europeo de 26 años que nunca había experimentado hostilidades y no mostraba interés en los asuntos militares. Inmediatamente después de ser mordido por SCP-452, el hombre comenzó a experimentar alucinaciones que duraron 14 minutos. El sujeto luego recordó sus alucinaciones, que eran de hecho los recuerdos del militar afroamericano. El mordido describió en detalle procedimientos militares e historias sangrientas que no se pueden encontrar en ninguna fuente abierta. Se sabe que el archivo de SCP-452 ha sido editado. Esto sucede a menudo en las bases de datos de información de la Fundación. Los datos se complementan, verifican, etc. Y muchas veces son estas ediciones las que solo sirven para generar más preguntas. En el caso de SCP-452, sospeché que se eliminó cierta información confidencial. Personalmente, creo que esto podría haber sido simplemente clasificado. Examiné la base de datos, revisé el código del archivo, tratando de encontrar alguna agenda oculta dentro de la historia de SCP-452, pero nada de eso estaba allí. Parece que la atrapasueños podría ser un buen objeto anómalo. ¿A menudo te atormentan las pesadillas? ¿Te gustaría obtener una instancia de SCP-452 para usarla como una especie de píldora para dormir? Probablemente no me importaría tal cosa, honestamente.